Bienvenida Florencia Pollo a Next, una nueva edición de este encuentro en el cual hablamos con gente interesante como vos. Voy a presentarte, vos sos doctora e ingeniera en ciencias informáticas, docente de UTN y directora del Grupo Gemis, estás dedicada a la investigación, bueno, tenés un currículum enorme y justamente es un placer recibirte, así que bienvenida. Desde ya, muchas gracias y bueno, gracias por la invitación y espero que poder cumplir con las expectativas de ser una persona interesante para entrevistar. Súper interesante porque te conozco y vamos a hablar de una temática que además nos atraviesa, sobre todo en los últimos tiempos, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sabemos, se viene hablando mucho de los desarrollos, hay gente que empezó a probar tímidamente, otros que han avanzado un poco más, se ha hablado mucho de los agentes de IA, esta suerte de bots especializados que podemos programar para que sean especialistas en distintas tareas. Pero ¿cuándo va a llegar esta inteligencia artificial general que sea capaz de hacer todo? O sea, que pueda leer un mail y entender que tiene que mandar un informe, hacer un llamado, establecer una call, estar en esa llamada, digo, sería mi persona ideal, ¿no? Mi persona, entre comillas. Bueno, hay toda una tendencia y una insistencia en el desarrollo y en esta mirada paradigmática de lo que es la inteligencia artificial general. Nosotros veníamos en sus comienzos, cuando veníamos trabajando, quienes veníamos desarrollando y moviéndonos en el campo de la inteligencia artificial, con una mirada muy especializada, resolver de manera profunda algún problema que el software tradicional no podía y se requería de algún otro tipo de tecnología. La inteligencia artificial, a partir del desarrollo de otras tecnologías disruptivas, de la capacidad de procesamiento, de la posibilidad de virtualizar, el procesamiento distribuido y otro montón de cosas técnicas, pudo empezar a volcar en objetos concretos estas soluciones que históricamente tenía planteadas, pero muy a nivel conceptual. A partir de ahí, y que la capacidad de procesamiento, de almacenar, de procesar y todo va aumentando, se lo puede empezar a dotar a estas soluciones de otro tipo de complejidad. Entonces ahí es donde viene esta mirada y decir, bueno, ¿por qué no apuntamos a estas soluciones más generales de resolución de problemas cotidianos, en lugar de mirar en esta resolución profunda muy puntual y muy específica? Ahí viene el concepto de lo que es la inteligencia artificial general. ¿Cuándo va a llegar? Yo creo que esto, desde lo conceptual, desde lo científico, existe esta mirada, existe este objetivo, es como uno busca curar tal enfermedad, es todo un proceso que va llevando. Pero acá, como estamos tratando de imitar comportamientos de un individuo, porque es lo que busca la inteligencia artificial, imitar parte del comportamiento que se reconoce como comportamiento inteligente, esto no tiene un punto de llegada que es porque esto constantemente va increyendo. ¿En qué medida lo vamos alcanzando, esta capacidad de procesar más cosas en paralelo? En la medida que la capacidad de procesar, de almacenar datos, de poder tener dispositivos más robustos, siga aumentando. Y esto, con el correr del tiempo, va aumentando notoriamente. Hay un crecimiento exponencial de lo que son estas capacidades tecnológicas de infraestructura. Entonces, esto le permite a la inteligencia artificial moverse con más comodidad y a uno le da la posibilidad de compatibilizar más soluciones en simultáneo. Entonces, poder tener algún objeto tecnológico que pueda solucionar más de una cosa a la vez. Claro, pero a ver, yo me acuerdo que ahora un mes OpenAI lanzó en su versión beta una herramienta que busca ser, no quiero decir que es una inteligencia artificial general, pero que tiene la capacidad de tomar el control de tu computadora y poder hacer varias tareas en simultáneo. Quienes las han probado dicen que esta herramienta todavía está un poquito floja de papeles porque a veces te traba la máquina, envía correos que no debería enviar y hace un montón de cuestiones. Está en fase beta. Pero eso me hizo pensar que estamos cerca. Se podría pronosticar, ponerle que de acá a un año esto estaría funcionando bien, estaríamos cerca de este tipo de inteligencias artificiales generales. Bien, no va a poder hacer una receta de cocina, porque no va a estar modelada para eso. Claro. Entonces va a llegar a cada vez ir reemplazando en más actividades, pero no va a poder tener este multitasking que tenemos los individuos. Y yo en el medio, que te estoy hablando de esto, podría estar colgando un lavarropas. Eso no lo va. Por el momento no están pensadas estas soluciones para que abarquen todo esto. Entonces, si es un concepto de inteligencia artificial exigente, todavía queda mucho camino. En la medida que esto se va ampliando, esto
cada día se va sintiendo más cerca. Hay algo muy interesante de las soluciones que utilizan tecnología e inteligencia artificial, pues yo a veces cuando hablamos de la inteligencia artificial es como si yo hablara de cuando hablo de una calculadora hablo del objeto, calculadora que hace cálculos, no de lo que tiene dentro. La IA sola no hace nada, la IA está embebida dentro de un software, dentro de otro montón de arquitecturas dando vuelta. Las soluciones que utilizan inteligencia artificial tienen una particularidad que no la tiene el software normal. El software normal, cuando es como algo nuevo, como algo común, vos lo tenés, es nuevo, funciona bien y con el tiempo que pasa viene el desgaste. Llega un momento que, o porque se rompió demasiado, o porque mantenerlo cuesta más, eso se cambia. Es un concepto básico que se puede aplicar a cualquier sistema, no solo sistemas informáticos, pero a cualquier sistema dentro del universo. Aquellos sistemas informáticos que utilizan inteligencia artificial, las soluciones de IA tienen una particularidad. En sus comienzos no funcionan tan bien como lo hacen con el tiempo. Un objeto, una cosa común que todos hemos visto, es, por ejemplo, los traductores. En sus comienzos, quienes somos más centrados en años y usábamos traductores en otra época, traducían, y yo decía, pero esto traduce peor que yo. Sin embargo, hoy por hoy, cada vez son mejores porque el entrenamiento, y había hablamos del entrenamiento, y esta capacidad de ir mejorando, está de manera autónoma, de manera guiada, eso después lo podríamos discutir, pero los sistemas que utilizan inteligencia artificial tienen esta particularidad. Entonces, es normal pensar que al comienzo no van a funcionar bien y después se van a ir desarrollando. Quienes empezamos a usar algún ChatGPT en sus comienzos o algo, tenía varios bugs y esas cosas se fueron corrigiendo. Pero bastante rápido, digamos, eso es lo que llama la atención. Por eso a veces me hace pensar que quizás no estamos lejos de esa. Pues si hay un camino por recorrer. Yo sé que no puedes arriesgar un año que viene, pero digo, fue todo tan rápido y está acelerándose tanto que me hace pensar quizás, no en uno, como decís vos, una IA general que pueda hacer lavarropas y que pueda hablar, seguramente no va a ser mañana, pero sí capaz alguna herramienta que sea capaz de esto que te decía, ¿no? De poder tomar control de tu computadora, de tu workstation y que resuelva un montón de cuestiones a nivel comunicación, administración. De hecho, hoy por hoy, si vos tomaras varias aplicaciones y establecieras una estrategia, podrías hacerlo. Claro, o sea, juntando, bueno, ¿y qué pensar qué diferencia hay entre la cabeza del conocimiento de gestión, de estratégico, de todo eso? Dentro del conocimiento, quienes hacemos, y hay distintos tipos de conocimiento. Este conocimiento estratégico que uno tiene, que establece el procedimiento, capaz surja otra aplicación que te diga, bueno, yo puedo interconectar todo esto y gestionar tu compu. Claro. Y eso no sería imposible, pero eso sería el concepto estricto de una inteligencia artificial general. Yo te diría que no, la inteligencia artificial general debería poder hacer de todo. Cada vez esto va a ir ocupando más espacio y probablemente sí, pero eso también pasó con el software. Quienes venimos de hace años y vimos lo que fue la crisis del software y vimos cómo fue evolucionando el software en Argentina o en el mundo, empezaron como soluciones atómicas y esas soluciones después empezaron a ampliarse. Se generaron otros conflictos que tenían que ver cómo se intercomunicaban, cómo se compatibilizaban y homologaban esas soluciones que ya estaban estando, y finalmente hoy logramos ver sistemas empresariales, CRM y ERP, que son sistemas integrales. No pensamos que eso reemplaza a la empresa. Sí, claramente. Termina siendo, todavía está en un estadio en el cual son herramientas pensadas para y hay siempre un humano detrás. Ahora, ese es el objetivo. Sí. No hay que perderlo jamás. Quienes decidieron en la conferencia de Dartmouth definir el concepto de inteligencia artificial, la concepción en su esencia fue para ayudar al individuo y mejorar la calidad de vida. Ahí es donde se apalancaron. Probablemente no fueron tan felices el haber elegido la palabra inteligencia artificial y los humanos le dimos un montón de carga con el preconcepto, el prejuicio y la potencia que tiene para nosotros el concepto de inteligencia. Pero hay que entender verdaderamente cuál fue el espíritu de formalización de ese concepto.
Sí, esto de asistir. Estaba pensando que también hoy se está dando, por lo menos hay algunas empresas que están investigando otra línea relacionada con el uso de la IA, como Neuralink, que están pensando en no solamente que la IA nos asista, sino que nos pueda optimizar o nos pueda hacer humanos aumentados en un concepto mucho más fuerte, ¿no? Esto de los chips, de insertar un chip en la cabeza, no solamente para ayudar a alguna persona que capaz tenga alguna discapacidad en el habla, motriz o lo que fuese, sino para aumentar nuestras capacidades. Se está hablando de eso, ese tema resuena en algunos ámbitos. ¿Vos qué opinás de esto? Hay muchas intervenciones médicas, el tema de los chips en la cabeza se viene trabajando, sí. Yo te diría, hace 15 años y se hacía afuera, que uno iba, gente a veces que tenía Parkinson, iban y se lograban y se empezaban a ajustar, o sea, este tipo de soluciones dentro del ámbito de la medicina han venido a colaborar muchísimo. Siempre entendiendo que esto colabora, que esto ayuda, que esto asiste, midiendo el impacto que esto puede traer a nivel social y a nivel cultural. ¿Esto qué te quiero decir? Suena mucho más interesante una noticia amarillista de vienen y te van a poner chips y no te vas a enterar y te van a manejar, que a lo mejor pensando que esto viene a colaborar a gente con capacidades especiales para que puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan resolver y hacer tareas de manera común y cotidiana al resto de los seres humanos. En la medida que eso esté perseguido, que sean soluciones responsables desde lo ecológico, responsables desde lo social, bienvenidas sean. ¿Pero crees que sería responsable utilizarla para optimizar las capacidades? Para que yo, sin tener ninguna falencia, quiera, por ejemplo, maximizar mi memoria o pueda aprender más rápido o pueda desarrollar el conocimiento de varias lenguas en 2 minutos. ¿Quién puede definir que yo lo necesito y otro no? Habrá que establecer criterios, así como están con las medicaciones, con los tratamientos. No cualquiera puede tomar un remedio, qué sé yo, para nivelar la glucosa. Tenés que tener determinados valores, tendrás que tener una evaluación clínica correspondiente para poder ver, analizar y monitorear qué pasa con esto. El uso desmedido, el uso irrestricto, pero eso pasa en cualquier ámbito, pasa con el alcohol. O sea, esto no deja de ser otro objeto más que interviene y nos atraviesa como humanos y como sociedad. Quienes venimos del lado tecnológico nos entusiasmamos con lo tecnológico, pero siempre trabajamos en equipos interdisciplinarios donde hay otras miradas. Siempre que yo dé alguna charla, algún curso, que sea in company, que sea de difusión o a quien sea, no dejo de hablar de la ética, de la moral, de la responsabilidad y de lo que tiene que ver de la sustentabilidad, ¿no? De estas soluciones que no impacten en el medio ambiente, qué es lo que trae consigo. Entonces, en la medida que estas evoluciones con todo en la vida se hagan con esta mirada, creo que vamos a avanzar en el campo, en el rumbo indicado, si yo te tuviera que decir. ¿Es posible que los robots desarrollen algún tipo de conciencia? Bien, ahí yo te preguntaría, ¿qué definimos por conciencia? Si queremos dotar a un ser vivo de cualidades que son propias de los seres vivos, está todo bien. Ahora, cuando queremos llevar eso a algo que es artificial, estamos complicados. Tenemos que redefinirlo. Es como el concepto de inteligencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, una reunión de nenes de poquitos años, de chiquititos, hay un nene que lee, escribe, ¿verdad? ¡Wow, qué inteligente! Nos juntamos varias personas, yo tengo 56, y yo te leo y te escribo y no me decís que soy inteligente. Entonces, cuando yo quiero hablar de inteligencia en un dispositivo, no estoy hablando de esta inteligencia, estoy redefiniendo el concepto de inteligencia. Entonces, primer punto, no nos tomemos tan a la ligera hablar de emociones en máquinas. Las emociones son propias de los individuos. Existen investigadores, personas responsables que han tratado de formalizar y conceptualizar este tipo de cualidades, o sea, tratar de definirlas en un nivel más de abstracción y decir, esto podría ser representado en un dispositivo. Pero hablar del concepto de conciencia que tiene que ver con cosas muy profundas de Florencia. Mi conciencia, cuando uno dice a alguien, tenés conciencia, podés dormir tranquilo, tiene que ver con qué pienso yo de mi historia, de lo que hice, tiene que ver mis valores, mis pautas culturales, mis preconceptos, mi experiencia vivida.
creo que querer pensar en un agente, en una solución informática con todo eso y con sensaciones también, ¿no? Y esto es propio del individuo. Redefinamos el concepto de conciencia, qué queremos decir, pero seamos claros, porque el que no sabe de inteligencia artificial o no está metido en el ámbito, piensa que hablamos de la misma conciencia o de la misma inteligencia de la de un individuo. Y es diferente. Claro. Claro, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Ahora, ¿vos en qué tipo de desarrollos estás trabajando hoy en día, digamos, siendo una persona, digamos, con un montón de experiencia, un montón de investigaciones? ¿En cuáles estás trabajando y por qué te generan interés? Bien, soy netamente curiosa, soy ingeniera, así que todo lo que sean cosas nuevas me interesa. Es así, esto viene de la cuna. En particular, hoy por hoy yo hago trabajo privado y hago trabajo científico en el ambiente académico. En el ambiente académico tenemos el grupo GEMIS BA, que es parte del grupo GEMIS, de los cuales dirijo. Ahí tenemos distintas investigaciones vinculadas. Algunas al tema de la salud, estamos haciendo diagnóstico, apoyo la toma de decisiones acompañando al diagnóstico médico, o sea, no estamos reemplazando al médico, no, claro, sino asistiéndolo y acompañándolo para mejorar en el diagnóstico de lo que es depresión. A veces también lo estamos haciendo con datos, lo estamos trabajando con imágenes, gracias a Dios. La inteligencia artificial multimodal nos permite, ¿no?, integrar datos con imágenes, con otro montón de cosas, que eso hace mucho más potente la capacidad de evaluar. ¿Cómo funciona esa evaluación? ¿Toman los datos de los pacientes? Estamos trabajando, entrenando modelos, tomando datos, entrenando esos datos para que estos modelos puedan ajustarse y acompañar, brindar una primera aproximación, dar un acercamiento de sobre qué cosas necesita el doctor para poder hacer un diagnóstico. Okay. Y esto mezclándolo también con electroencefalogramas, por ejemplo, que tiene que ver con tratamiento de imágenes. Entonces ahí, por eso digo, hay varias cosas imágenes, textos, por esto de la inteligencia multimodal y dándole esta formación como para que vaya apuntalando al médico, no interactúa con el paciente. No. Interactúa con son sistemas recomendadores. Por eso cuando uno habla, no vienen a reemplazar, no, vienen a colaborar, apoyar la toma de decisiones para que el médico tenga información disponible en tiempo real y esto se pueda ir colaborando. Esto ayuda mucho, por ejemplo, para un primer triage. Hemos hecho en su momento, cuando fue la pandemia, triage médicos para poder decir, cuando había mucha afluencia, el sistema sanitario estaba complejo, poder hacer un primero triage médico y decir, bueno, ¿quiénes van para un lado y para el otro? Para eso antes había que tener, a lo mejor en época de pandemia, una enfermera, un médico haciendo eso, exponerlo cuando a lo mejor a través de un tótem esto podía irse a solucionar en este primer contacto. Después hay soluciones también vinculadas muchas veces con el tema del manejo de imágenes, identificación de cáncer de próstata, tumores mamarios, primeras clasificaciones, eso venimos trabajando. También con minería en textos para identificar de qué se habla cuando se habla de un determinado tema. Ahora andamos con un tema dentro del ámbito de la ingeniería en software, qué sé yo, tomar, por ejemplo, grandes volúmenes de conferencias y decir, se están hablando de estos tópicos y estos tópicos se relacionan con otros. Eso sirve mucho para todo lo que son redes sociales, análisis de sentimientos. Claro. Dentro del ámbito privado, desarrollando avatars, desarrollando varias cosas, varias soluciones que integran distintas tecnologías, a veces para automatizar procesos, colaborando mucho en lo que es la evangelización en el uso de la IA, porque las empresas necesitan, para poder tomar buenas decisiones, que sus cabezas de empresa entiendan de manos sólidas conceptos de la IA para que uno no se deje llevar por la carcasa de lo que viene afuera, ¿no? Vos estás ayudando en eso también, estás divulgando un poco para que se conozca. ¿Cómo es la temperatura que ves vos, que das muchas charlas y conferencias en empresas justamente? ¿Ves que la gente sabe, no tiene idea, están perdidos? ¿Qué buscan? Mira, el año pasado la frase inteligencia artificial fue de las palabras más buscadas, como lo comentó Larra. Yo el año pasado, cuando iniciaba todas mis charlas, decía, ¿por qué es importante hablar de esto? Por tal cosa, ¿no? Ahora ya es el año pasado que pareciera un mundo, ahora hablamos de la IA generativa. Son cosas que se van poniendo de moda, se ven bonitas. Hay mucho interés de la sociedad en general
está de todos los ámbitos. Por eso me parece que la información tiene que ser clara, tiene que bajar a tierra para no crear fantasmas ni pensar que hay gente detrás tratando de manipular cosas. En las empresas muchas veces hay soluciones existentes que se creen que tienen inteligencia artificial y en su esencia no tienen. Justamente esto ha pasado porque se han vendido cosas sin saber y quien ha acompañado estas soluciones no acompañó la formación también. Es importante, yo siempre pongo el ejemplo, yo sé manejar un auto, pero para poder estar con el auto necesito, no te digo ser un buen mecánico, pero por lo menos saber qué hay dentro del capó para y no pedirle al auto que vuele. Mi auto no va a volar, pero mi auto no está preparado para volar. Si yo pienso que hay enanos y que hay fantasmas dentro y cosas mágicas, yo puedo pensar que puede hacer de todo. Y no, mi auto va a ir para adelante, va a ir para atrás, va a doblar para la derecha, va a doblar para la izquierda. No va a hacer nada más. Entonces, yo no digo entender, yo no soy mecánica ni podría arreglar nada. Tener una noción. Sí entiendo de la lógica de funcionamiento. Hay una clase que yo doy para gente que no sabe programar, que explico cómo funciona el aprendizaje automático. Y lo explico con manzanas, con peras, y son fórmulas matemáticas. ¿Qué hay detrás de los modelos? Matemática. No hay más que eso. Entonces, es interesante. Y muchas veces se vende esto de creer que uno sabe de inteligencia artificial porque sabe usar herramientas que tienen inteligencia artificial. Sí, que aparte de distinguir entre inteligencia artificial, aprendizaje automático, inteligencia artificial generativa, como conceptos por lo menos para saber dónde están parados. Fundamentales. Yo sé manejar un auto, pero no sé de mecánica. Entonces acá pasa lo mismo. Hay muchas aplicaciones, soluciones disponibles súper útiles que tienen en su interior tecnología de IA. Que yo la sepa usar me hace aprendiz y usuario de esa herramienta, pero no, o sea, uso inteligencia artificial de manera indirecta, pero no sé de inteligencia artificial. Exactamente. Y me parece importante, hoy por hoy, que todos, así como sabemos que la electricidad no es mágica y que no hay duendes a través de los cables, entender la lógica de funcionamiento. Quienes toman decisiones importantes en las empresas, para mí, tienen la responsabilidad y el compromiso de entenderlo al nivel y con la capacidad que ellos tienen para poder transitar una transformación digital sana. La pregunta no es, hoy por hoy, yo siempre lo planteo con los empresarios, no es vamos a adoptar o no IA. La IA ya está y nos atravesó. Es cómo me voy a subir a esto, de qué manera quiero transitarlo. Uno puede hacer las cosas de manera más brusca, irlas haciendo de manera paulatina, pero siempre con información e información sólida y clara, creo que la transición es mucho más natural. Claro, y aparte se puede entender el propósito, ¿no? Y se puede hacer otro tipo de análisis. El alcance, la evolución. No es que te voy a dar una solución y esa solución, ese modelo aprende solo y yo me voy a ir. Probablemente tenga, como si fuera el día de mañana que yo te ofrecí o implementé en tu empresa una solución de software, esto va a necesitar un mantenimiento, va a necesitar un acompañamiento. Entonces, tampoco dejarnos engañar. Por eso es importante la información en todos los niveles. Perfecto. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, desde ya un placer. Cuando quieran, me ven de vuelta. Así será. Bueno. Te vamos a invitar de nuevo seguro. Cuando quieras. Un beso inmenso. Un beso para todos.